Buenos días, jacuneros, por acá reportándonos de Quito después de haber vuelto de las Gran Islas Galápagos. Un destino que nos encantó. Ya llevamos casi 2 meses en Ecuador, hemos hecho un montón de cosas, un país que tiene mucho para ofrecer. Los invitamos, si aún no lo han hecho, que vean todos los videos anteriores porque estamos fascinados con Ecuador. Y llegó el momento de recorrer la capital del país. En estos momentos nos encontramos, miren, dormimos en el Parque La Carolina. Y la cantidad de gente que apareció esta mañana muy tempranito a hacer actividad física fue impresionante. Y el 50% de este equipo también ya hizo actividad física. La tipa se levantó a hacer yoga tempranito. Yo la verdad que dormí un poquito más. Está todo mojado afuera porque está lloviendo un montón. Así que vamos a tomar un rico cafecito y arrancar a recorrer Quito. Antes de arrancar a turistear por la ciudad, es momento de hacerle unos mimos a la jacuneta. Tanto se los merece. Tanto se los merece. Estamos yendo para Tomebamba, el concesionario oficial de Toyota, para hacerle el segundo service, el service de los 20.000 kilómetros. ¿Cómo suman los kilómetros, no? ¿Cómo pasa el tiempo y cómo pasan los kilómetros? Como siempre, la altura de la jacuneta nos hace transpirar un poquito. No pasa por 1 centímetro, así que le vamos a desinflar las cubiertas casi al máximo. Total, la vamos a entrar acá al taller y después las inflan antes de salir. La piloto acá está preocupada. Ya desinflamos los pulmones también. Eso fue el paso previo. Así que ahí viendo cada centímetro para que pase. Fuimos de Tomebamba, Toyota, todo espectacular. La jacuneta está 0 km para seguir ruta. Un solo detalle, se ve que por el peso del motorhome las pastillas de freno están teniendo un poquito más de desgaste de lo habitual. Normalmente nos dijo que duraban 50.000 kilómetros y esta con 20 ya le queda poco. Vamos a ver si las cambiamos para quedarnos tranquilos con eso. Y ahora estamos yendo para hacerle el lavado a la camioneta, que como es alta no entraba ahí. Así que es acá a la vuelta. A la vueltita. Ya tenemos todo, service completo, alineación, balanceo. Y volvemos a decir qué bien que nos está tratando Toyota por diferentes países. Así que muy agradecidos con la buena onda y la predisposición. Y como siempre contamos, las redes sociales abren muchas puertas y hemos conocido a muchas personas en el viaje a través de las redes sociales y también de manera presencial. Y entre ellos nos escribieron los chicos de Travesía al Fin del Mundo. Pablo tiene un taller acá en Quito y nos ofreció darnos una mano con esto que les contábamos de que hay que hacerle el cambio de las pastillas a la camioneta y hacer una rectificación en los discos. Así que nos vinimos a Mora Motor Sport y ya está la jacuneta ahí para seguir haciéndole mimos y dejarla lista para seguir haciendo más kilómetros. Acá está Pablo ya empezando a sacarle. El que sabe. ¿Y el que no? Y el que no, mira, puedo ayudar a alcanzarle algo, no sé lo que necesite. Muchas gracias, Pablo, por el ofrecimiento. No, ya saben, siempre a la gente que está un poco loca en el tema de las aventuras hay que echarles una mano, ¿no? Pablo se fue hasta Ushuaia con una vitara, con una carpa de techo. Pensar que algo así era nuestra idea original, darle una carpa de techo. Y mientras arreglamos la camioneta, creo que tengo suerte hoy y me van a cocinar. ¿Puede ser? ¡Qué bien te hizo Galápagos, mi amor! ¡Qué bien que te hizo! Miren el plato que me mandé. No, mentira. Solo puse a hervir el arroz. Hay arroz integral, tomatitos cherry, champiñones, nueces, palta o aguacate. Y nada más. A comer. Y mucho hambre, porque está rarísimo. Vamos a mostrar una mejora que le hicimos al motorhome. Cuando nosotros abrimos la puerta, la escalera sale automáticamente. Lo que nos pasaba era que un montón de veces estacionábamos en un lugar y estábamos varios días con el motorhome estacionado y cada vez que uno abría y cerraba la puerta, la escalera entra y sale, y eso exigía demasiado el motor. Entonces le colocamos acá una llavecita de corte que con eso cortamos y ahora lo que podemos hacer es
cerrar la puerta y la escalera queda ahí. Entonces ahora cuando lleguemos, no sé, por ejemplo, a una plaza o lo que sea, activamos eso, la escalera queda ahí afuera y podemos entrar y salir del motorhome todo el tiempo. Obviamente que para poder moverse hay que volver a activarla y que la escalera se guarde. Seguimos con las tareas de mantenimiento, sacamos estos protectores que tienen la cámara y los limpiamos para que se vea mejor. Y por último ajustamos este sensor que estaba molestando porque alguien chocó la camioneta, cosas que pasan. Damos por finalizado el mantenimiento de la camioneta. Le agradecemos un montón a Pablo, que lo he perdido, está por ahí, que nos ha dado una mano enorme con todo lo que hemos hecho. Y aparte de hacerle mantenimiento a la camioneta, también estamos disfrutando. Aprovechamos públicamente agradecerle a todos por la mano que nos han dado. Sí. Buen día, jacuneros. Después de varios días de edición de todo el Galápagos, que todavía no hemos terminado, Y de darle unos mimos a la jacuneta, llegó el momento de salir a recorrer Quito. Nuevamente aprovechamos para agradecerles a los chicos de Travesía al Fin del Mundo, porque no solo que la amabilidad de recibirnos acá, sino que ahora nos permitieron dejar la camioneta en el taller, que ya van varios días que estamos durmiendo ahí, porque no hay muchos lugares acá como para poder dejar el motorhome seguro en Quito. Que de hecho, hablando de seguridad, mochila adelante. Si ellos tienen un taller que está acá bastante cerca del centro, está a unas 10 cuadras, así que dejamos el motorhome ahí y nos vamos a caminar por la ciudad. Y la primera parada del día la vamos a hacer en la Basílica del Voto Nacional. Miren lo que es el tamaño que tiene esta construcción. Ayer pasamos por acá en vehículo y quedamos sorprendidos. Se puede ingresar al interior y cuesta $2, y si no también se puede subir a las torres y tiene un costo de $2 para ecuatorianos y $4 para extranjeros, pero son 2 entradas por separado. En la parte de arriba de la construcción de la basílica, fíjense que se pueden encontrar un montón de animales. Ahí tenemos iguanas, de este lado se alcanzan a ver tortugas. La construcción de la basílica fue entre los años 1887 y 1924 y tiene unos 83 metros de alto y es considerado el edificio neogótico más grande de Latinoamérica. Esto me parece de película, estamos adentro del reloj, miren. Me siento como en el Big Ben. Vamos a dejar acá una imagen de afuera para que tomen magnitud de la altura. Nunca había visto. Y allá podemos seguir subiendo. O sea, mirá. Hacia allá vamos, que es la parte más alta de la torre. Chiquito el espacio. Wow. Hemos llegado al piso 16 y esta es la vista de la ciudad. Esa torre que se ve ahí es la Torre Cóndor. En estos momentos no se puede subir porque está en mantenimiento. Sí se puede conocer ese puente ahí. Y acá enfrente tenemos la segunda torre, que también se puede ir. Todo esto que estamos viendo acá abajo es el Centro Histórico de Quito, Patrimonio de la Humanidad. Y allá al fondo tenemos el panecillo. O sea, todo el centro histórico va desde acá, desde la catedral, y ahí se ve el panecillo. Todo esto es el centro histórico. ¡Wow! Mirá lo que es el pasillo. Este es el pasillo que te lleva, o el puente en realidad que te lleva a la Torre Cóndor, pero que lamentablemente ahora está en mantenimiento, así que no la podemos recorrer. Esta, para que se ubiquen, es la parte que de afuera estábamos viendo donde estaban todos los animales, las tortugas, las iguanas y demás. Miren lo que es este piano. Yo igual tengo un problema. Yo veo un cartel que dice no tocar y me da ganas de ir a tocar el piano. Y no se puede, pero me siento en Los Simpsons. Para fanáticos de Los Simpsons van a recordar los episodios de la iglesia y el piano.
Wow, miren lo que son los vitrós en todas las ventanas. Vinimos ahora al segundo piso y desde acá se puede... Justo hay misa. Desde acá se puede ver todo lo que es la basílica adentro. Así que yo creo que no vale la pena entrar a la basílica. Es preferible pagar acá y ver las dos cosas. Y hemos llegado a la Plaza Grande, la plaza del Centro Histórico de Quito. A mis espaldas se encuentra la catedral y ahora mientras recorremos acá la zona que hay un montón de edificios, les quiero compartir 5 curiosidades que seguramente no sabían de Quito. Número 1. Es la capital más alta de América. Está ubicada a 2.890 metros sobre el nivel del mar y seguramente muchos estén pensando en La Paz, en Bolivia, que es más alta, pero recuerden que si vieron los videos de Bolivia, les contamos que la capital de Bolivia es Sucre. Es además la capital más conservada y más antigua de América. No se tiene fecha cierta de su fundación, así que el año que se toma es 1534, cuando llegaron los españoles acá, y luego fue la primera ciudad declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad. El Centro Histórico de Quito es el centro más grande y mejor conservado de América y a la vez fue el primer centro histórico considerado Patrimonio de la Humanidad. Número 4. Es considerada la ciudad de la eterna primavera porque siempre hace una temperatura promedio de unos 20 grados. Y número 5. La Virgen del Panecillo es la única virgen del mundo que tiene alas. Vinimos a una sanguchería que le dimos muy buenos comentarios. Miren la pinta que tienen los sándwiches. Y vamos a probar una empanada de verde que está hecha con plátano. El verde es el plátano. Y hay un montón de cosas que acá en Ecuador hacen con el verde, digamos. Pero la empanada no habíamos probado nunca. Siempre habíamos comido la empanada de viento, que es la que les mostramos, creo que en el primero o segundo video acá en Ecuador, que es masa común, digamos, masa de frase de torta frita. Yo siento que esto es una patada. ¿Sabes el tamaño que tiene? ¿Una pinta? Está buena, pero me quedo con la de viento. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Cuando entramos a Ecuador y pasamos por Cuenca, que fuimos ahí al museo, descubrimos y nos enteramos que Ecuador es uno de los principales productores de cacao. Recién veníamos caminando por la calle y vimos que decía Museo del Cacao. Miren lo que es este lado, chocolatoso, la pinta que tiene. Hay un pequeño museo, hay venta de chocolate, heladería, cafetería. Muy lindo el lugar. Drive just to say I'm alright. And for the first time. Miren, acá podemos ver cómo es el fruto del cacao, que adentro tiene todas las semillas. Y las semillas se colocan en estos cajones y comienza un proceso de fermentación que dice que dura de 4 a 5 días. Y acá hay un mapa donde muestra toda la zona del cacao, que es toda ahí la parte del Pacífico. Y en las Islas Galápagos, que está por allá, hay también plantaciones de café y dice que hay muy buen café. De hecho, cuando fuimos a ver las tortugas gigantes en la parte alta de la isla de Santa Cruz, ahí te ofrecían café de Galápagos, que es originario, bueno. Y acá además se puede comprar, si uno quiere, tanto el café de Galápagos o los chocolates propios. Buen día. Hemos vuelto al Parque La Carolina, donde comenzó este video, porque se viene un día muy especial. Mientras tanto, vamos a desayunar. Huevito revuelto, pan integral, queso. Y en el día de hoy van a pasar dos cosas. Una, nos vamos a reencontrar con otros viajeros con los cuales estuvimos compartiendo hace un año atrás en Brasil. Ya se los vamos a estar mostrando, pero yo sé que muchos de ustedes los conocen. Y además, el día de hoy vamos a hacer una juntada. Nos escribieron muchas personas de acá de Ecuador, así que esperamos que vengan. Esperemos que sí, estamos muy ansiosos de poder conocerlos, así que vamos a hacer una juntada acá en el parque. Recién terminamos la juntada acá en Quito, estuvo espectacular. Les agradecemos a todos los que vinieron, la pasamos hermoso. Y ahora
les vamos a mostrar, porque les dijimos que la juntada la íbamos a hacer con compañía. Miren. Buena. Me di toda una vuelta. Y yo soy Santi, que me regalaron un poncho. Estoy estrenando el poncho. No es ecuatoriano, es Así que argentino con poncho. Vamos los chicos de Megancete, Mauri y Mica, viajando para vivir. Sí. O sea, es más conocido, Sí, popularmente es más son conocidos como Megancete. Megancete, Mauri y Mica, viajando para vivir, lo vamos a dejar acá. No sé si se acuerdan que nos cruzamos con los chicos el año pasado en Paraty. Ellos viajan, él es Ahí Megancete. está, mirá el recuerdo. Sí, mirá. Ahí está el recuerdo de Hay Paraty. que Lo llevamos de renovar ahora el... Y no íbamos, nosotros íbamos para el sur y ellos para el norte, y acá nos volvimos a cruzar. Para los que no los conozcan, los invitamos a que los sigan. Ellos están viajando ¿hace cuánto? 4 años y medio, salimos de Argentina y con Ecuador llevamos 8 países y vamos hasta Alaska. Qué bueno. ¿De dónde son? Yo soy de Brance, en Buenos Aires. Yo soy de Andacollo, Neuquén. ¿Podemos hacer unas tomas por Megancete? Sí, está un poco desordenado, pero... Estábamos en modo de que, o sea, sepan entender que acabamos de terminar una juntada. Acá los chicos estaban vendiendo cosas, entonces... En teoría tienen una casa. O sea, estamos haciendo un van tour a medias, digamos, porque falta la mitad. Bueno, nada, íbamos a salir de mochilas, el auto era de mi papá, se lo compramos, nos dimos cuenta que se podían doblar los asientos y listo, es todo lo que necesitamos. Dónde dormir y nada, Y viajar, acá conocer. Lo camperizamos un poquito, le pusimos un caño con agua, acá llevamos la ropa, tenemos una cocinita y con eso. O sea, para que vean que no hay excusas. Llevan 4 años 4 años y medio. viajando en el auto, duermen acá, todo acá, entonces no hay excusas, ¿no es cierto? No hay excusas, siempre decimos son las ganas. Exactamente. Que cumplan tus sueños. ¿Estás callado? Estoy con frío. Estaba escuchando la historia de los chicos. Así que bueno, a los que quieran, los invitamos a que los sigan a los chicos. Vamos a dejar las redes acá, Viajando para Vivir. Y esperamos que nos volvamos a cruzar nuevamente. ¿Dónde será el próximo encuentro? Que pongan en los comentarios dónde creen que se va a dar el próximo encuentro. El mundo es tan chiquito que seguro que nos cruzamos ahí. Ojalá que sí, chicos. Un placer habernos encontrado de nuevo. Igualmente. Gracias. Siempre decimos que las vueltas de la vida y de los viajes, que uno nunca sabe cuándo se va a volver a cruzar con alguien. Estamos re contentos de habernos cruzado nuevamente con Mauri y con Mica. Estuvimos ahí conversando y ahora lo mejor de todo es que nos estamos yendo a la casa de una familia porque le vamos a festejar un cumpleaños anticipado de sorpresa a Mica, así que allá vamos. Fue muy raro despedirnos de los chicos como chao chao, nos vemos, ojalá nos volvamos a cruzar, así que enseguida lo vamos a volver a ver. Bueno, ya estamos listos esperando a la Mica, nos hemos dado una ducha, muchas gracias a Steffi y Mario que nos invitaron a su casa. Estoy estrenando un ponchito nuevo que me regalaron hoy, miren. ¡Hola! ¿Querés decir algo para el video de YouTube? Ya están todos los preparativos acá. Miren la torta. Acá somos muchos argentinos por acá. Y estamos esperando a los chicos. Están ahí abajo, estamos esperándolos. Técnica ecuatoriana para prender fuego para hacer un asado. Rara la técnica, pero tengo que decir que bastante efectiva porque no renegó nada. Atención para todas aquellas personas que están interesadas en tramitar su ciudadanía italiana y no saben cómo hacerlo. Les contamos que la gente de DLD Translation Hub, ellos se dedican a hacer asesorías y armados de carpetas, pero en estos momentos en nuestra cuenta de Instagram, @HakunaMatata por el mundo, estamos realizando un sorteo junto a DLD de una asesoría completa donde el ganador podrá acceder a través de una llamada o una entrevista presencial a una asesoría
personalizada donde la gente de DLD los va a poder guiar e indicar cuáles son los pasos a seguir en función de su caso. Así que si te interesa, corre a nuestro Instagram a participar, que sortea el domingo 2 de abril del 2023. Y si no resulta ser el ganador o querés que ellos se dediquen a armarte tu carpeta, recordá que usando el código Caro y Santi vas a tener un 10% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés en cualquiera de los servicios que contrates con DLD Translation Hub. Te dejamos el link en la descripción de este video. Día que pasamos ayer con todos los que vinieron a la juntada, con Mauri y Mica viajando para vivir y con toda la familia hermosa que estuvimos compartiendo el cumpleaños de Mica. Nos separamos hoy de los chicos, estamos en estos momentos en el Parque Huápulo porque, como contamos al comienzo de este video, no es fácil encontrar lugares gratis para parar con el motorhome acá en Quito. Está complicado Quito. Hemos encontrado uno, pero no vamos a poder pasar la noche, así que estamos por el día acá. Hace muchos meses, que le vengo diciendo a Santi, qué ganas de comer unos panqueques con dulce de leche. Ay, se viene escena de celos. Pero vamos a tener un invitado muy especial a esta casa, muy esperado por todos ustedes. Para nosotros muy especial y creo que para muchos de la gente que nos sigue. Argentino, lo vamos a agasajar recibiéndolo en nuestra casa con panqueques con dulce de leche, ¿no es cierto? Y lo vamos a hacer ahora así quedan bien fresquitos para la noche. Receta de los panqueques con dulce de leche. Receta de los panqueques, para más o menos para 12 panqueques, 2 huevos batidos, 400 mililitros de leche, 200 gramos de harina y un poquito de manteca o aceite. Creo que Hola, nunca... no, perdón. Creo que nunca estuve tan nerviosa de filmar a una persona acá que está metiendo la mano ahí. Miren a quién tenemos en nuestra casa. Un honor. Me invitaron a comer los chicos y bueno, no pude decir que no. Me dijeron, nosotros te invitamos. Bueno, ¿llevo algo? No, estás invitado. Bueno, nosotros ya grabamos en el video de que encima Santi el postre ya lo cocinó. Hoy temprano. Epa, ¿hay postre? Con tiempo. Con postre y todo bien la cosa. Un honor tenerte en nuestra casa. Gracias a ustedes, chicos. Hermosa la casa, Me encanta. Siempre me gusta recorrer, hacer los van tour de los diferentes viajeros. Así que bien, me encantó. Gracias por la invitación. No, por ya que no tengo casa, por lo menos que me inviten los que tienen casa. Un placer que se haya dado este encuentro que teníamos muchas ganas de que se diera, así que estamos muy contentos. Por fin nos encontramos. Después de cuánto tiempo, ¿no? Veníamos esquivando, no se daba, pero... En algún momento iba a llegar, digo. Estamos cocinando unas fajitas de pollo. O sea, esta va a ser tu comida más... Ay, por eso, después que algo fácil para no complicarme. Te lo doy el veredicto. Obvio, te vamos a filmar para que digas qué tal estuvo la comida de Santi. Va a ser como una... almorzando con Hakuna Matata. Cenando con Hakuna Matata. Acá estamos, Santi ya le entró. Tenía que probar. Ahora vamos a ver la reacción de Pablo, a ver qué... Qué presión. A ver. A ver qué tal. La verdad, La verdad. A ver, ahí vamos. Los dos santafesinos juntos acá. Nos entendemos muy bien. Ese No. Vais a sentir un picantito. Está picantito. Se va a sentir el picante. Pero picantito bien. No está rico. No pronunciamos ni una S con Pablito, así que es una charla... bien santafesina. No, está bueno. Me alegro. A disfrutar de la cena. A Pablo no lo retás, que te está comiendo todo el dulce de leche cucharada. Dulce de leche. Conseguimos, este dice dulce de leche, porque en todos los otros países siempre veíamos que decía manjar. Lo estamos testeando acá los tres a pura cucharada. Aprobado. Y está Aprobado, muy Aprobado. bueno, la verdad, esta marca. Y hoy hemos sido invitados nosotros, vamos a conocer la Gran Econo. Es como un ícono viajero. Sí, o sea, uno ve las fotos y es como decir, nunca creí que iba a estar al lado de Econo, y bueno, acá estamos. Y ahora obviamente que nos vamos a sacar una foto. Y además estamos por arrancar una entrevista que le vamos a hacer a Pablo Imhoff, Pablito Viajero. Así que el próximo video va a ser una entrevista
Hay espíritus. Tiene vida. Una entrevista íntima a Pablito con Y al todas las... Econo, para que no se ponga celoso. Los dos con todas las preguntas que ustedes nos han dejado en Instagram, así que no se la pierdan. Dos almas inquietas y atrevidas transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire que respiran, Hakuna Matata. Día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento, tras un amante persiguen su instinto más profundo, Hakuna Matata por el mundo. Los bienes que llevamos son nuestros valores, cambiamos los lujos por miles de colores, recogemos vivencias, cosechamos amigos y el tesoro más preciado es ser felices, felices en el camino. Dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento, tras su amante persiguen su instinto